Jade, Ruby y Crystal conocían las reglas. No interrumpir cuando mamá está trabajando. No hacer ruido en lugares públicos. No quejarse cuando se tiene hambre. Ser invisibles cuando sea necesario. A los 7 años, habían dominado el arte de desaparecer. Se sentaron en la mesa de la esquina del Riverside Grill con vestidos brillantes a juego que su madre había elegido esa mañana. Azul para Jade, morado para Ruby, rosa para Crystal, como pequeñas joyas que captaban la cálida luz ámbar del restaurante. Tenían las manos cruzadas en el regazo. Sus rostros eran máscaras de cortesía. Observaban a otras familias reír, hablar y comer juntas, mientras los dedos de su madre volaban por la pantalla del teléfono, tecleando con la feroz intensidad de alguien que libra una guerra que solo ella puede ver. Las manos de Jade se movieron con cuidado, haciendo señas a Ruby. ¿Mamá va a pedir comida? Ruby le respondió con señas. Cuando termine de trabajar. Siempre está trabajando, añadió Crystal, moviendo sus pequeñas manos con la resignada sabiduría de una niña que había aprendido a no esperar otra cosa. El camarero se acercó a su mesa por tercera vez. Mamá Natasha Reynolds, directora ejecutiva de Meridian Technologies, incluida en la lista Forbes 40 Under 40, entrevistada en programas matutinos, admirada por miles de personas, le hizo un gesto para que se marchara sin levantar la vista. Su vestido rojo y su cabello rubio perfectamente peinado gritaban éxito. Su total indiferencia hacia sus hijas gritaba algo completamente diferente. Las niñas no reaccionaron. También habían aprendido eso. Jade se presionó el estómago con la mano, tratando de que dejara de rugir. Llevaban 32 minutos sentadas allí. Lo sabía porque el gran reloj de la pared tenía un segundero y había estado observándolo girar y girar y girar. Antes de continuar, por favor, dinos desde qué parte del mundo nos estás escuchando. Nos encanta ver hasta dónde llegan nuestras historias. Ruby extendió la mano bajo la mesa y apretó la de Jade. Ese viaje silencioso de comunicación que no necesitaba palabras ni señales. Estamos bien, nos tenemos la una a la otra. Crystal se quedó mirando la cesta de pan de la mesa de al lado. La familia que estaba allí ni siquiera lo estaba comiendo. Solo lo dejaban allí mientras se reían de algo gracioso que había pasado en la oficina del padre. El padre hacía caras graciosas. Sus hijos se reían. La madre sonreía con esa sonrisa suave que significaba que todo iba bien en el mundo. Las chicas no podían oír las risas, pero podían verlas. Podían ver la alegría en sus rostros, la forma en que se movían sus bocas y la animada conversación, la forma en que sus manos gesticulaban libremente sin la cuidadosa precisión de la lengua de signos. Podían ver cómo debían ser las cenas familiares. No así, nunca así. Natasha Reynolds no se dio cuenta de que las caras de sus hijas pasaron de estar esperanzadas a resignadas. No se dio cuenta de que las manos de Jade bajaron de la mesa a su regazo, renunciando a llamar la atención. No se dio cuenta de que el labio inferior de Ruby temblaba ligeramente antes de controlarlo con la disciplina de alguien que le doblaba la edad. Estaba demasiado ocupada viendo cómo caía el precio de las acciones de su empresa en tiempo real, mientras su asistente le enviaba mensajes cada vez más frenéticos. La fusión de Tokio se estaba desmoronando. $2.000 millones se evaporaban mientras ella estaba sentada en un restaurante que había elegido porque estaba a 3 manzanas de su oficina. Conveniente para una cena rápida antes de volver al trabajo. Solo 45 minutos con sus hijas. Eso era todo lo que les había prometido esta semana. 45 minutos de 168 horas. Ya estaba fallando. Al otro lado del restaurante, en una mesa cerca de la ventana donde la luz del atardecer lo pintaba todo de oro, Owen Fletcher estaba pasando por su propia crisis. Una pequeña crisis propia de un niño de 8 años. «Papá, no quiero verduras», dijo Mason, con una voz ligeramente demasiado alta, como le solía pasar cuando no podía controlar el volumen a través de sus audífonos. Owen miró a su hijo, su divertido e inteligente hijo, parcialmente sordo, que llevaba audífonos y utilizaba el lenguaje de signos con la misma fluidez que le había enseñado su abuela sorda, y sintió cómo el familiar agotamiento de ser padre soltero lo invadía como una ola. «Amigo, ya hemos hablado de esto.
Necesitas verduras para crecer fuerte, pero son verdes. Todo lo verde sabe a tristeza. El brócoli no sabe a tristeza. ¿Has probado el brócoli? Sabe totalmente a tristeza. Mason cruzó los brazos con la certeza de alguien que había investigado exhaustivamente los perfiles emocionales del sabor de las verduras. Owen estaba preparando una respuesta sobre la nutrición y el crecimiento del cuerpo, cuando Mason se detuvo de repente en mitad de la frase y señaló al otro lado del restaurante con los ojos muy abiertos. «Papá, mira a esas niñas». Owen siguió la mirada de su hijo hasta la mesa de la esquina. Tres niñas idénticas con vestidos brillantes, sentadas perfectamente quietas como muñecas de porcelana en un escaparate, con las manos cruzadas en el regazo, mientras la atención de su madre se centraba por completo en el teléfono que tenía en la mano. «Están usando lenguaje de signos», susurró Mason, ajustándose los audífonos como solía hacer cuando se concentraba, tal y como me enseñó la abuela Jean. Owen observó durante un momento las manos de las niñas, que se movían con fluidez, practicando signos. La forma en que se comunicaban en silencio mientras la mujer de su mesa, con su traje caro y su peinado perfecto, el tipo de mujer que probablemente tenía ayuda para hacer la compra, tecleaba furiosamente en su teléfono, completamente ajena a la conversación que tenía lugar a 1 metro de su cara. El camarero se acercó de nuevo a la mesa. La mujer volvió a despedirlo con un gesto. Las chicas no reaccionaron de nuevo. Owen sintió que algo se le encogía en el pecho. La voz de su madre resonó en su memoria. Lo más cruel que se le puede hacer a un niño sordo no es negarse a aprender el lenguaje de signos. Es aprenderlo y luego decidir no utilizarlo. «Quizás deberíamos ocuparnos de nuestros asuntos», dijo Owen con suavidad, mientras sus manos hacían inconscientemente el signo de triste. Pero Mason ya se había levantado de la silla, olvidándose de su plato de verduras rechazadas. «Mason, espera». Demasiado tarde. Su hijo se dirigía hacia la mesa de las chicas con la confianza intrépida de un niño que nunca había aprendido que algunas personas pensaban que las diferencias eran algo de lo que hablar en voz baja en lugar de celebrar. Owen corrió tras él, con su instinto de profesor a toda marcha, y lo alcanzó justo cuando Mason llegaba a la mesa de la esquina y se plantaba directamente frente a las tres chicas con la determinación de alguien que tiene una misión divina. «Hola», dijo Mason con una voz un poco demasiado alta. «Soy Mason. Te vi usando el lenguaje de señas. Mi abuela era sorda. Me lo enseñó antes de morir. ¿Queréis ser mis amigas?». Tres pares de ojos marrones idénticos se volvieron para mirarlo, con el tipo de sorpresa que suele reservarse para presenciar milagros reales. Luego, lentamente, como flores que se abren a un sol inesperado. Una de las chicas levantó las manos e hizo un gesto. «¿Sabes lenguaje de signos?». Mason respondió con entusiasmo, equivocándose ligeramente en la gramática debido a su emoción. «Todavía estoy aprendiendo, pero mi abuela decía, la práctica hace al maestro. ¿Cómo os llamáis?». La mujer finalmente levantó la vista de su teléfono, sorprendida por el alboroto, y su rostro perfectamente maquillado mostró la primera muestra de emoción que Owen había visto. «Lo siento. ¿Hay algún problema?». Pero Owen ya estaba arrodillado junto a la mesa, moviendo las manos con la fluidez de alguien que había estado haciendo señas desde antes de saber andar, hablando en voz alta simultáneamente de la forma que se había convertido en algo natural tras 38 años de convivencia con una madre sorda. «Pido disculpas por la interrupción de mi juego durante su cena», señaló, con movimientos suaves y naturales. «Se emociona cuando conoce a otros niños que utilizan la lengua de signos. Espero que no estemos molestando». Natasha Reynolds lo miró fijamente, a sus manos, a la forma fácil, natural y fluida en que se comunicaba en el idioma de su hija, como si fuera lo más normal del mundo. «Tú», empezó a decir, pero se detuvo. Pasó a hablar y a hacer señas simultáneamente, aunque sus señas eran más rígidas, más formales. Las señas de alguien que había aprendido de los libros en lugar de la vida, ya sabes, el lenguaje de señas. Sonó más como una acusación que como una afirmación. Más como si lo hubiera sorprendido haciendo algo imposible en lugar de algo hermoso.
Mi madre era profundamente sorda desde su nacimiento. Hizo señas Owen, sonriendo a las chicas que lo miraban con expresiones de puro asombro. Crecí haciendo señas antes de hablar. En realidad, es mi primera lengua. El inglés es técnicamente mi segunda lengua. Jade se quedó boquiabierta. Ruby agarró el brazo de Crystal con tanta fuerza que le dejaría marcas. Las tres chicas se miraron entre sí con esa comunicación telepática de trillizas que trascendía incluso el lenguaje de signos. Luego volvieron a mirar a Owen con algo que parecía peligrosamente parecido a la esperanza. Una persona oyente, un extraño que conocía su lenguaje, que les hablaba como si fueran normales, como si fueran visibles, como si existieran. ¿Podemos sentarnos contigo, mi padre y yo?, preguntó Mason, mientras ya sacaba una silla con la presunción de alguien a quien nunca le habían dicho que no. Tu madre parece muy ocupada con su teléfono y vosotros parecéis un poco aburridos. Además, he rechazado las verduras y mi padre me obligará a comerlas si vuelvo a nuestra mesa. Así que, en realidad, me estaríais ayudando. Mason, dijo Owen, sonrojándose por la vergüenza, no puedes invitarte a la mesa de alguien sin más. Pero Natasha se sorprendió a sí misma al decir, en realidad estaría bien. No sabía por qué lo había dicho, quizás porque las caras de sus hijas se habían iluminado por primera vez en toda la noche. Quizás porque la aplastante culpa de ser una madre terrible se vio momentáneamente eclipsada por la curiosidad hacia este desconocido que se comunicaba con signos como un nativo. Quizás porque su teléfono acababa de vibrar con la confirmación de que la fusión se había venido abajo por completo y había perdido $2.000 millones en una sola tarde. Y sentarse en este restaurante, fingiendo que todo iba bien, se había vuelto insoportable. O quizás porque en lo más profundo de su ser, bajo la coraza de su personalidad de directora ejecutiva y su imagen perfectamente cuidada, reconoció la mirada de sus hijas, la mirada de unas niñas que estaban hambrientas de algo que ella había olvidado cómo darles. Owen y Mason se sentaron a la mesa. Inmediatamente, Mason empezó a comunicarse con las niñas mediante el lenguaje de signos. Su gramática era infantil y entusiasta, como la de un cachorro que aprende trucos, y les preguntó cuáles eran sus colores favoritos, si les gustaban más los dinosaurios o los unicornios, y si creían que los dragones eran reales, porque él estaba bastante seguro de que lo eran. Las niñas respondieron con entusiasmo, moviendo las manos con creciente animación, y sus rostros pasaron de ser máscaras educadas a ser los de niñas reales. Jade explicó que los dragones existían sin duda, pero que probablemente eran pequeños, como los dragones de Komodo, en lugar de tener el tamaño de una casa. Ruby argumentó que los unicornios eran científicamente imposibles, pero que ella creía en ellos de todos modos, porque creer en cosas imposibles era importante. Crystal hizo señas para indicar que su color favorito era todos los colores a la vez, lo que se llamaba arcoíris, y que en realidad era un fenómeno de refracción de la luz. Hay 7, y ella conoce el término refracción de la luz. Mason le hizo una seña a su padre con evidente admiración. Eso es genial. Soy Owen Fletcher, dijo Owen, extendiendo su mano a Natasha al otro lado de la mesa. Una vez más, lamento mucho la intrusión. ¿Podemos irnos si...? No, dijo Natasha rápidamente, sorprendiéndose a sí misma de nuevo. Por favor, quédate. Soy Natasha Reynolds. Le estrechó la mano automáticamente, con su apretón de manos de directora ejecutiva, firme, breve y ensayado. Y no pasa nada. Al parecer, mis hijas necesitaban a alguien con quien hablar. Las palabras salieron más amargas de lo que ella pretendía, lo suficientemente duras como para que Owen se sobresaltara ligeramente. ¿Un día ajetreado en el trabajo?, preguntó con delicadeza. Una década ajetreada. Natasha dejó su teléfono boca abajo sobre la mesa. Un pequeño acto de disciplina que le pareció monumental. Dirijo una empresa tecnológica, Meridian Technologies. Debe de ser agotador, me lo imagino. Owen miró a las niñas, cómo charlaban animadamente con Mason, la ausencia de un segundo progenitor en la mesa. ¿Y lo llevas tú sola? Natasha apretó la mandíbula. Su padre se marchó cuando tenían 2 años. Dijo que criar a niñas sordas era demasiado complicado, demasiado caro, demasiado trabajo.
Dijo que no había firmado por tener hijos con necesidades especiales. Su voz era plana, cuidadosamente controlada. Lo he estado haciendo desde entonces. Eso es increíblemente difícil, dijo Owen en voz baja. Está bien, estoy bien. Estamos bien. Natasha se oyó a sí misma decir la palabra bien demasiadas veces, como hace la gente cuando nada está bien, cuando en realidad todo se está desmoronando a cámara lenta. Por fin apareció un camarero y Owen automáticamente comenzó a hacer señas a las niñas. ¿Qué les gustaría comer? Y antes de que respondáis, debo advertiros que le prometí a Mason que las verduras no saben a tristeza. Así que, si le apoyáis en esa teoría, tendré un problema. Los hombros de las niñas se sacudieron con una risa silenciosa y sus rostros se iluminaron con alegría. Jade hizo señas. Quiero macarrones con queso, por favor. Ruby hizo señas. Alitas de pollo con mostaza y miel. Crystal hizo señas. ¿Puedo pedir las dos cosas? Nunca puedo decidirme entre ellas. Una chica que piensa como yo, respondió Owen con una sonrisa. ¿Por qué elegir cuando puedes tenerlo todo? Tradujo con fluidez al camarero y añadió, y traigamos algunos aperitivos para la mesa, palitos de mozzarella, quizá algunas mini hamburguesas. Estas chicas llevan esperando un rato y tengo la sensación de que tienen hambre. Natasha sintió una incómoda opresión en el pecho. ¿Cuándo fue la última vez que se dio cuenta de que sus hijas tenían hambre? Mason, señaló Owen. ¿Qué quieres? Lo mismo que ya he pedido, respondió Mason con exagerada paciencia. Todavía estoy trabajando en aceptar las verduras. Te estás comiendo las verduras. Esto es tiranía. Esto es ser padre. Las niñas observaban este intercambio con gran atención, como si estuvieran viendo una obra de teatro. ¿Cuándo fue la última vez que vieron a un padre y a un hijo hablar realmente sobre algo que no fueran horarios y logística? Durante la siguiente hora, Natasha observó algo que ella nunca había logrado crear: sus hijas divirtiéndose. Owen les enseñó signos que no conocían, signos divertidos como elefante, pizza y astronauta, que les hacían sacudir los hombros con risitas silenciosas. Les contó historias en lenguaje de signos sobre su madre, sobre cómo fue crecer en una familia sorda, sobre la vez que accidentalmente hizo el signo de embarazada en lugar de avergonzada durante una presentación en la escuela y traumatizó a toda su clase de tercer grado. Mason les mostró fotos en su teléfono de su abuela Jean, de sus amigos de la comunidad sorda, de recitales de poesía en lenguaje de signos y de producciones teatrales para sordos. Hizo que las niñas se sintieran menos solas en su mundo silencioso, menos como curiosidades o cargas. Y Natasha se sentó allí, con el teléfono boca abajo, viendo a sus hijas ser niñas en lugar de accesorios invisibles de su ajetreada vida. ¿Puedo preguntarte algo?, le dijo a Owen durante una pausa en la conversación, mientras las niñas le enseñaban a Mason sus señales secretas con las manos, que no tenían nada que ver con el lenguaje de signos oficial. Por supuesto, ¿cómo aprendiste a hacer señas con tanta fluidez? La mayoría de las personas oyentes con familiares sordos conocen las señas básicas, las señas de supervivencia, pero tú lo hablas con fluidez, como si fuera tu lengua materna. Eso es raro. La expresión de Owen se suavizó al recordar. Mi madre se negaba a que su sordera se tratara como una discapacidad o un inconveniente. Insistía en que, si queríamos formar parte de su mundo, teníamos que hablar su idioma correctamente, no solo aprender los signos suficientes para defendernos, sino llegar a dominarlo con fluidez. Decía que cualquier cosa menos que eso era una falta de respeto. Eso es precioso, dijo Natasha en voz baja. Ella falleció el año pasado, pero me enseñó que la comunicación no tiene que ver con oír o hablar. Tiene que ver con la conexión, con ver realmente a la persona que tienes delante. Owen observó a Mason haciendo señas con entusiasmo a las trillizas. A ella le encantaría esto. Le encantaría ver que estas niñas tienen a alguien de su edad que las entiende. ¿Mason es parcialmente sordo?, preguntó Natasha, mirando al chico con una nueva comprensión. Sí, lleva audífonos. Se pueden ver si se mira de cerca.
Está en ese espacio intermedio que es muy difícil para los niños. No es lo suficientemente sordo para la comunidad sorda. No oye lo suficiente para el mundo oyente. No encaja del todo en ningún sitio. La voz de Owen transmitía la preocupación de un padre. Ha sido difícil, sobre todo desde que mi mujer se marchó cuando él tenía 3 años. Dijo que tampoco había firmado para tener un niño con necesidades especiales. Natasha sintió que el reconocimiento la golpeaba como un golpe físico. Lo siento. Así es la vida. Oh, ya está. Algunos días nos va mejor que otros. Esta noche es una buena noche. Sonrió a Mason, que estaba intentando enseñar a las niñas a decir supercalifragilístico expialidoso, con resultados desastrosos y divertidos. ¿Cómo lo haces?, preguntó Natasha de repente, con urgencia. La crianza de los hijos, el trabajo, todo. ¿Cómo lo haces sin perderte por completo? Owen se rió, pero era una risa comprensiva. ¿Quién dice que lo estoy haciendo? La mayoría de los días siento que apenas consigo mantener la cabeza a flote. Soy profesor de inglés en un instituto, lo que al menos significa que mi horario coincide con el de Mason. Pero todavía hay días en los que estoy corrigiendo exámenes a medianoche y me pregunto si estoy fracasando en todo. Pero estás aquí, presente, hablando con él. Y tú también estás aquí. Owen ha señalado que has sacado tiempo para cenar con tus hijas. He mirado el móvil 17 veces desde que nos hemos sentado. He hecho señas al camarero 3 veces antes de que llegaras porque estaba demasiado ocupada con los correos electrónicos. La voz de Natasha se quebró ligeramente. Soy una madre horrible. Eres una madre ocupada. Hay una diferencia. ¿La hay? Natasha miró a sus hijas. Las miró de verdad y sintió que algo se rompía en su pecho. Llevaban media hora sentadas aquí y yo ni siquiera me había dado cuenta de que tenían hambre. No me había dado cuenta de que estaban tristes. No me había dado cuenta de nada, excepto de mi teléfono. Owen se quedó callado un momento y luego se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Puedo darte un consejo que quizá no te guste? Natasha quería negarse. Quería levantar sus muros y defenderse, pero en lugar de eso asintió con la cabeza. No recordarán la fusión que se frustró esta noche, dijo Owen con delicadeza. No recordarán los correos electrónicos que tuviste que enviar, ni el precio de las acciones que tuviste que controlar, pero recordarán esto. Sentarse en una mesa donde alguien las vio de verdad, aunque ese alguien fuera un desconocido. Hizo una pausa y recordarán si su madre dejó el teléfono o no. Las palabras le golpearon como un puñetazo. Natasha sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, lágrimas reales que no se había permitido derramar en años. No es justo, susurró. No, coincidió Owen. Nada de lo relacionado con la paternidad es justo. Nada de lo relacionado con ser padre soltero es justo. Nada de lo relacionado con criar a niños que necesitan adaptaciones especiales en un mundo que no quiere adaptarse a ellos es justo. Su voz seguía siendo suave, pero había acero debajo. Pero nos comprometimos a ello de todos modos, y ellos se merecen algo mejor que nuestra distracción. Estoy intentando darles todo, las mejores escuelas, los mejores terapeutas, lo mejor. No necesitan las mejores escuelas, la interrumpió Owen en voz baja. Te necesitan a ti, presente, comprometida, mirándolos realmente cuando te hacen señas. Natasha quería discutir, quería explicar la presión, lo que supone ser mujer en el mundo de la tecnología, tener que ser el doble de buena para obtener la mitad del respeto, llevar el peso de 100,000 empleados sobre sus hombros. Pero al ver cómo se transformaba el rostro de Jade, con sus pequeños hombros temblando de risa silenciosa por algo que Mason había hecho con las manos, no encontró las palabras. Cuando llegó la cuenta, Natasha la cogió automáticamente, por inercia, fruto de años de poder y dominio. Déjame a mí, dijo Owen. Ni hablar. Ya has hecho más que suficiente. Entonces dividámoslo, sugirió Owen con una sonrisa. Y quizá intercambiemos números. A Mason le encantaría practicar la firma con las niñas otra vez, si te parece bien. Natasha dudó. Esto parecía más que simplemente organizar citas para jugar.
Parecía como dejar que alguien viera las grietas en su perfecta fachada de directora ejecutiva. Parecía como admitir que necesitaba ayuda. De acuerdo, se oyó decir. Sí, eso sería. A las niñas les gustaría. Intercambiaron números. Las niñas abrazaron a Mason para despedirse. Un afecto físico real que Natasha no recordaba cuándo fue la última vez que había recibido de ellas. Cuándo habían dejado de abrazarla. Cuándo había dejado de ser alguien a quien querían abrazar. Gracias, le indicó Jade a Owen con señas, moviendo sus pequeñas manos con sincera delicadeza. Por hablar con nosotras, por vernos. Las palabras por vernos golpearon a Natasha como si le hubieran dado una bofetada. Gracias por dejarnos colarnos en tu cena, respondió Owen en lenguaje de signos. Las tres sois increíbles. No dejéis que nadie os diga lo contrario. Mientras recogían sus cosas para marcharse, Crystal tiró del vestido de Natasha. Mamá. Sí, cariño. Las manos de Crystal se movían despacio, con cuidado. ¿Podremos volver a ver a Mason y al señor Owen? Creo que sí. Sí. Bien. Crystal hizo una pausa y luego le hizo una seña que hizo que el corazón de Natasha se rompiera en 1000 pedazos. Ellos nos ven. Realmente nos ven. La implicación era clara. A diferencia de ti, a diferencia de su propia madre. Esa noche, después de que las niñas se durmieran en sus camas a juego con sus peluches a juego, Natasha se quedó en la puerta de su habitación, observándolas dormir. Tres caras idénticas, tranquilas, bajo la tenue luz de su lamparita. Tres pares de manitas acurrucadas sobre las almohadas. Tres niñas a las que, de alguna manera, había olvidado ver. Había construido un imperio. Había demostrado que todos los que dudaban de ella estaban equivocados. Se había convertido en una de las directoras ejecutivas más exitosas del sector tecnológico. Aparecía en revistas. La invitaban a dar charlas en conferencias y era admirada por millones de personas. Pero se había olvidado de estar presente para las tres personas que realmente importaban. Su teléfono vibró en su bolsillo. Sintió la vibración a través de la tela. Otra crisis, otra emergencia, otra razón para elegir el trabajo por encima de la familia. Natasha sacó su teléfono, miró la pantalla y luego hizo algo que nunca había hecho en toda su carrera. Lo apagó por completo. Y luego se fue a la cama. A la mañana siguiente, Owen le envió un mensaje de texto. Mason no ha dejado de hablar de tus hijas. Quiere saber si podemos volver a cenar juntos la semana que viene. Natasha se quedó mirando el mensaje durante un largo rato antes de responder. Sí, pero esta vez dejaré el teléfono en el coche. La respuesta de Owen no se hizo esperar. Una decisión valiente. Me gusta. Se convirtió en algo semanal. Cenas los martes en distintos restaurantes de la ciudad. Los seis se apiñaban alrededor de una mesa, gesticulando animadamente mientras conversaban, con rostros iluminados por risas que no necesitaban sonido. Natasha descubrió que a Jade le encantaba la ciencia y quería ser astronauta algún día, que Ruby estaba obsesionada con la danza y pasaba horas viendo espectáculos de ballet en YouTube con subtítulos, que Crystal coleccionaba rocas y podía identificar diferentes tipos de minerales a simple vista. Descubrió que tenían bromas privadas que ella nunca había oído, juegos secretos que habían inventado, sueños que habían compartido entre ellos, pero nunca con ella. Descubrió que Owen era paciente y amable y tenía una forma de hacer que la gente se sintiera valorada con solo prestarles toda su atención. Descubrió que Mason era brillante y divertido y llevaba el abandono de su madre como un peso que había aprendido a ocultar bajo bromas y entusiasmo. Y poco a poco, a lo largo de semanas y meses, Natasha aprendió lo que significaba estar presente. Estás diferente, le dijo un día a su asistente Rebecca al pasar por su oficina con la agenda de la mañana. Más alegre, de alguna manera. Lo estoy intentando, respondió Natasha con sencillez, tratando de recordar que hay cosas más importantes que los informes trimestrales de ganancias. La junta directiva se dio cuenta. Henderson me preguntó si estabas enferma, porque ayer te fuiste a las 6 jueves. Cené con mis hijas. Rebecca parpadeó. Le dijiste a Michael Henderson que te ibas temprano para cenar con tu familia. Lo hice y lo volveré a hacer el próximo martes y todos los martes a partir de entonces.
Natasha se encontró con la mirada de sorpresa de su asistente. Anótalo en mi calendario, no es negociable. 3 meses después de esa primera cena, la junta directiva de Natasha se acercó a ella con una oferta de adquisición que la haría obscenamente rica. Un gigante tecnológico quería comprar Meridian Technologies por $8,000 millones. Requeriría 6 meses de intensa diligencia de vida, jornadas laborales de 18 horas, viajes a 3 continentes y sacrificar todo lo demás por el acuerdo. La antigua Natasha habría dicho que sí antes de que terminaran la presentación. La nueva Natasha miró la oferta, pensó en las 3 niñas que por fin habían vuelto a darle un abrazo antes de acostarse y dijo algo que sorprendió a todos los presentes en la sala de juntas. No, perdón, dijo Henderson. ¿Acabas de rechazar 8,000 millones? Lo he hecho porque tendría que renunciar a mis cenas de los martes y no estoy dispuesta a hacerlo. Natasha cerró la carpeta sin volver a mirarla. Encuéntreme oportunidades que no me obliguen a sacrificar a mi familia. De lo contrario, no estoy interesada. Algunos miembros de la Junta se quedaron sorprendidos. Otros, decepcionados. Unos pocos parecían impresionados. Pero a Natasha no le importaba, porque esa tarde, cuando recogió a las niñas temprano del colegio, realmente temprano, con tiempo de sobra, las 3 la abrazaron con tanta fuerza que casi la derriban. Mamá, dijo Ruby con gran entusiasmo, moviendo las manos más rápido de lo que Natasha podía seguir. Estás aquí. No pensábamos que realmente vendrías. Estoy aquí, respondió Natasha, secándose las lágrimas, y me voy a quedar aquí. No volveré a elegir el trabajo antes que vosotras. No volveré a estar demasiado ocupada para veros. Lo prometo, dijo Jade, con una mezcla de esperanza y escepticismo en su rostro. Lo prometo, lo juro por mi corazón. Natasha hizo el gesto físicamente y en lenguaje de señas al mismo tiempo. Ustedes 3 son mi prioridad, no mi empresa, ni mi carrera. Ustedes. Esa noche, Owen y Mason vinieron a cenar a la casa de Natasha. Ella había intentado cocinar. El intento fue valiente, aunque no del todo exitoso, y a los niños no les importó que la pasta estuviera un poco quemada porque estaban demasiado ocupados enseñándole a Mason el lenguaje secreto de trillizos que habían inventado. Esto es bonito, dijo Owen mientras recogían después de cenar. El caos visual de los gestos animados de 4 niños se veía a través de la puerta. Tu casa, tu familia, todo. Es mejor contigo aquí, admitió Natasha. Los 2 me habéis enseñado a estar presente. Tú lo has aprendido por ti mismo. Solo señalé lo que ya estaba ahí. Natasha dejó el plato que estaba lavando y se volvió hacia él. Tengo que decirte algo y te va a parecer una locura porque solo nos conocemos desde hace 3 meses. Está bien, dijo Owen con cautela. Me estoy enamorando de ti. Las palabras salieron precipitadamente y eso me aterroriza porque no tengo tiempo para el amor. Apenas tengo tiempo para mis hijas. Definitivamente no tengo tiempo para una relación. Pero no puedo dejar de pensar en ti y no puedo dejar de desear que estés aquí, incluso cuando acabas de irte. Que yo. Owen la besó suave, gentil y perfectamente. Cuando se separaron, él sonreía. Yo también me estoy enamorando de ti. Lo estoy desde aquella primera noche en la que dejaste el teléfono. Eso es muy fácil. Natasha se rió entre lágrimas. Quizás, pero lo has superado de forma espectacular. Owen le apartó un mechón de pelo detrás de la oreja. Ya resolveremos lo del tiempo. Haremos que funcione porque lo que tenemos, lo que tienen nuestros hijos juntos, merece la pena dedicarle tiempo. Desde el salón, la voz de Mason resonó un poco demasiado alta. ¿Se están besando? Creo que se están besando. 3 pares de manos aplaudieron en silencio, al estilo de la comunidad sorda. La forma que tienen las chicas de mostrar su emoción. Nos han pillado, dijo Owen, completamente. Natasha asintió. Entraron en la sala de estar y encontraron a los 4 niños mirándolos con expresiones que iban desde el deleite hasta la satisfacción. Finalmente Jade hizo un gesto con exagerado alivio. Llevamos esperando una eternidad. ¿Una eternidad? Han pasado 3 meses. Natasha respondió con un gesto. Eso es como 100 años en tiempo infantil.
Ruby argumentó, moviendo las manos con dramatismo. ¿Vais a casaros? Preguntó Crystal con la franqueza que solo los niños poseen, porque si es así, deberíamos planear la boda. Mason está de acuerdo conmigo. Literalmente, nos hemos besado por primera vez hace 30 segundos, señaló Owen. Sí, pero lleváis meses mirándoos con intensidad, dijo Mason con naturalidad. Incluso yo lo he notado y os he mirado con intensidad, repitió Natasha. Tantas miradas intensas. Los 4 hijos lo confirmaron al unísono, moviendo las manos en perfecta sincronía. 6 meses después de aquella primera cena, Owen le pidió matrimonio, no en un restaurante elegante ni en un acto público dramático. Fue un martes por la noche, mientras preparaban la cena juntos en la cocina de Natasha. Él enseñaba a las niñas a hacer la famosa salsa para espaguetis de su madre, y Mason narraba el proceso como si fuera el presentador de un programa de cocina. Natasha estaba poniendo la mesa y Owen se limitó a mirarla. A esta mujer que había aprendido a dejar a un lado el teléfono, que había elegido a sus hijas por encima de miles de millones, que se había permitido ser lo suficientemente vulnerable como para volver a enamorarse, y supo que no podía esperar ni un día más. Natasha, le dijo con la lengua de signos, moviendo las manos con la misma fluidez que había captado su atención por primera vez. Ella levantó la vista. Sí, tengo una pregunta. Se arrodilló allí mismo, en el suelo de la cocina, y sacó una pequeña caja de terciopelo. ¿Quieres casarte conmigo? Las manos de las niñas se levantaron y sus bocas formaron una O silenciosa de sorpresa. Mason dejó caer la cuchara que sostenía con un ruido sordo. Natasha se llevó las manos a la boca. No es justo, hizo señas, con las manos temblorosas por la emoción. No estoy preparada. Tengo un aspecto horrible. Estoy cubierta de salsa de tomate. Estás perfecta. Owen le respondió con señas. Y no podía esperar más. ¿Y qué ha dicho? Natasha se arrodilló frente a él, igual que él, y le respondió con señas lo suficientemente claras como para que los 4 niños pudieran verlas. Sí, por supuesto que sí. 1000 veces sí. Los niños se abalanzaron sobre ellos inmediatamente. Los 6 acabaron formando un montón enredado en el suelo de la cocina. Las niñas reían en silencio, lo que expresaban con hombros temblorosos y caras radiantes. Los gritos de emoción de Mason llenaban el aire. Vamos a ser una familia de verdad. Ruby hizo señas con entusiasmo. Llevamos meses siendo una familia de verdad. Owen le respondió con señas. Esto solo lo hace oficial. Se casaron un sábado por la mañana a finales de septiembre, en el mismo parque al que la madre de Owen solía llevarlo cuando era niño. La ceremonia se celebró tanto en inglés hablado como en lengua de señas, con intérpretes que se aseguraron de que se entendiera cada palabra y se representara cada idioma. Las niñas fueron las damas de honor, caminando por el pasillo con vestidos a juego que ellas mismas habían elegido, sus manos haciendo señas de amor a los invitados reunidos. Mason fue el portador de los anillos, solemne y orgulloso con su primer traje de verdad. Cuando Natasha y Owen intercambiaron sus votos, lo hicieron primero en lenguaje de signos, con sus manos moviéndose en perfecta sincronía antes de pronunciar las palabras en voz alta para los invitados oyentes. Prometo verte siempre. Natasha hizo los movimientos con fluidez y seguridad para estar presente y elegirte cada día. Prometo ser tu compañero. Owen respondió con gestos de paternidad y amor y de construir una familia en la que todos sean vistos y valorados. Cuando se besaron, Mason vitoreó mientras las 3 niñas aplaudían en silencio, como es costumbre en la comunidad sorda, con rostros radiantes de alegría pura. Un año después, su casa era un caos precioso. Las niñas tenían ahora 8 años y prosperaban en una escuela bilingüe donde se celebraba el lenguaje de signos en lugar de adaptarse a él. Mason tenía 9 años, estaba seguro de sí mismo y feliz, y por fin encajaba en algún sitio. La pared de fotos del pasillo contaba la historia. La primera cena en el Riverside Grill, las noches de juegos en familia, Mason enseñando a las niñas a montar en bicicleta, Natasha en su primera obra de teatro escolar desde que se convirtió en madre y empezó a asistir a las obras de teatro escolares.
Y en el centro, un retrato familiar profesional. Los 6 haciendo signos de familia a la cámara. Sonrisas genuinas en todos los rostros. Natasha seguía dirigiendo Meridian Technologies, pero ahora lo hacía de otra manera. Se marchaba a las 6 jueves todos los martes. Apagaba el teléfono durante las cenas familiares. Acudía a las actuaciones escolares, a las ferias de ciencias y a los recitales de danza. Había aprendido que el éxito medido en miles de millones no tenía sentido en comparación con el éxito medido en los abrazos de su hija. Ese martes por la noche en particular, se reunieron alrededor de la mesa. Owen había cocinado. Natasha había puesto la mesa. Los niños habían discutido alegremente en un animado lenguaje de signos sobre a quién le tocaba elegir el tema de conversación para la cena. Así que Mason hizo señas a los trillizos, hablando en voz alta al mismo tiempo. Os he contado aquella vez que papá, por accidente, hizo la seña de embarazada en lugar de avergonzada delante de toda su clase de tercer grado. Solo 17 veces. Jade le respondió con exagerada paciencia. Pero te dejaremos contarlo otra vez porque pones caras muy graciosas. Owen gimió. ¿Tenemos que revivir el trauma de mi infancia? Sí. Todos hicieron señas al mismo tiempo, moviendo las manos al unísono, y la sinfonía visual de sus risas compartidas llenó la habitación. Mason se lanzó a contar la historia de forma dramática, con expresiones faciales exageradas y gestos teatrales que hicieron que incluso Owen se partiera de risa. Natasha sintió que su teléfono vibraba en el bolsillo. Su viejo instinto le hizo mover la mano hacia él. Su nueva disciplina le hizo dejarlo donde estaba. Ruby se dio cuenta. Ella siempre se daba cuenta. Su pequeña mano se extendió sobre la mesa y tocó la muñeca de su madre. El recordatorio más suave, respondió Natasha con señas, sin mirarlo. Lo prometo. Bien. Ruby respondió con una sonrisa que podría derretir glaciares, porque esta es la mejor parte de la historia. Y tenía razón, esta era la mejor parte. No el remate de la historia de Mason, aunque la forma en que representó la cara mortificada de Owen de 8 años era realmente divertida. Pero este momento, esta mesa llena de personas que se habían elegido unas a otras, esta familia que no debería haber funcionado sobre el papel, pero que funcionaba a la perfección en la práctica. La luz del timbre parpadeó, su sistema de alerta visual para las visitas. Owen se levantó para abrir la puerta y regresó unos instantes después con la señora Chun, la vecina de al lado, que llevaba un plato tapado. He hecho demasiado, hizo señas la señora Chin. Había aprendido los signos básicos desde que se mudaron, decidida a comunicarse con sus nuevos vecinos. Albóndigas para la familia. Siempre haces demasiada comida. Owen le respondió con afecto y agradecimiento. La señora Chin sonrió a los niños. ¿Qué tal el colegio? Lo que siguió fueron 15 minutos de puro caos visual, con las manos de los 4 niños volando simultáneamente, haciendo signos, gesticulando, Mason hablando mientras las manos de las niñas pintaban dibujos en el aire. El proyecto de ciencias de Hadley sobre la actividad volcánica. Los ensayos del recital de danza de Ruby. El descubrimiento de Crystal de un cristal de cuarzo potencialmente raro en el patio trasero. El triunfo de Mason en el concurso de ortografía del colegio. La señora Chain escuchó a cada uno de ellos con la paciencia de alguien que entendía que ser escuchado, ya fuera a través de la voz o de los signos, era un regalo. Cuando finalmente se marchó, prometiendo enseñarles su receta de dumplings la semana siguiente, los niños volvieron a la mesa con energía renovada. Quiero a la señora Chun, hizo Crystal con señas. Aprendió el lenguaje de señas solo para hablar con nosotros. Eso es lo que hace la gente que te ve, respondió Natasha con señas. Se esfuerzan. Como hacía papá, añadió Jade, mirando a Owen aquella primera noche en el restaurante. Como hacías tú también, mamá, hizo Ruby con señas en voz baja. Aprendiste a vernos de nuevo. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, esperando con significado. Natasha sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, las buenas, las que provienen de la gratitud y no del dolor. Casi me pierdo esto, señaló,
mirando alrededor de la mesa. Estaba tan ocupada tratando de tener éxito que casi me pierdo el único éxito que realmente importa. Pero no lo hiciste, señaló Mason con la sabiduría de alguien que le doblaba la edad. Elegiste otra cosa. Eso es valiente. Owen se inclinó sobre la mesa y apretó la mano de Natasha. Hace un año ella se habría apartado, incómoda con su vulnerabilidad. Ahora le devolvió el apretón, permitiéndose mostrarse en su imperfección. Hora del cuento, anunció Crystal de repente, saltando en su asiento. Es martes. Papá siempre le cuenta cuentos a la abuela Jean los martes. Se había convertido en una tradición. Todos los martes, la cena incluía historias sobre la madre de Owen, manteniendo vivo su recuerdo para los niños que nunca la habían conocido, pero que sentían que la conocían a través de los relatos. ¿Qué historia queréis esta noche?, preguntó Owen. La del recital de poesía. Las tres niñas hicieron el signo al unísono, con la precisión que solo las trillizas poseían. Mason volvió a mostrarse afable. La hemos oído 1.000.000 de veces. Es la mejor, argumentó Hay, moviendo las manos con énfasis apasionado. Owen se rió y comenzó a contar la historia de la actuación de su madre en el recital de poesía para sordos. Sus manos volaban mientras recreaba los signos de ella, la pasión que ella había puesto en cada movimiento, la ovación de pie expresada a través de miles de manos ondeando en el aire, la forma de aplaudir de la comunidad sorda que creaba una tormenta visual de agradecimiento. Natasha observaba a su marido contar la historia. Observó a sus hijos pendientes de cada signo y se maravilló de cómo el lenguaje de signos los había unido a todos, no como una discapacidad o una adaptación, sino como un puente, un hermoso puente vivo entre mundos. Después de cenar, se trasladaron al salón para su ritual de los martes por la noche de juegos en familia. Esa noche tocaba jugar a las charadas, en las que las niñas dominaban porque llevaban toda la vida jugando en silencio. Eso no es justo, Mason protestó después de perder la tercera ronda, alzando la voz con frustración competitiva. Tenéis una ventaja injusta, la vida no es justa. Ruby hizo un gesto con exagerada seriedad. Aprende a adaptarte. ¿Me acabas de citar a papá? Mason miró a Owen acusadoramente. Lo cito todo el tiempo. Ruby hizo un gesto con orgullo. Es muy citable. Estoy aquí mismo, señaló Owen. Lo sabemos. Los cuatro niños hicieron señas con idénticas sonrisas. A medida que la tarde llegaba a su fin y la energía de los niños finalmente comenzaba a decaer, se amontonaron en el sofá para un último ritual. Un capítulo de cualquier libro que estuvieran leyendo juntos en ese momento. Esa noche era una novela fantástica sobre una niña que podía oír los colores y ver los sonidos. Una historia que resonaba en los niños, que entendían que la percepción podía adoptar muchas formas. Owen leyó en voz alta mientras hacía señas simultáneamente, una habilidad que le había llevado años dominar. Los niños se acurrucaron juntos. Jade a la izquierda de Natasha, Ruby a su derecha, con cristales esparcidos por el regazo de ambos padres. Mason se acurrucó bajo el brazo de Owen. Esto era su hogar, esto era su familia. Esto era todo lo que Natasha había sido demasiado ciega para ver cuando estaba sentada en ese restaurante hace un año. Con el teléfono en la mano, el éxito en la mente, sin darse cuenta de los 3 milagros que tenía delante. Cuando terminó el capítulo, los niños protestaron somnolientos diciendo que no estaban cansados, incluso cuando sus ojos se cerraban. Cama. Natasha y Owen hicieron la seña juntos. Tiranía. Mason respondió con la seña, pero ya estaba de pie, tambaleándose hacia las escaleras con la resignada aceptación de un niño que sabía que la batalla estaba perdida. Las niñas lo siguieron, y Ruby se volvió en la puerta para hacer la seña. Te quiero, mamá. Te quiero, papá. Te quiero más. Natasha le respondió con un gesto. Las palabras le salían ahora con facilidad, con naturalidad, como siempre deberían haber salido después de acostar a los cuatro niños. Un proceso que implicaba múltiples peticiones de agua, viajes al baño y una historia más, por favor. Natasha y Owen finalmente tuvieron un momento a solas.
Se quedaron juntos en el pasillo, mirando la pared de fotos que habían creado. Cada foto contaba una historia de cómo se habían elegido el uno al otro, de cómo habían aprendido a estar presentes, de cómo habían construido algo hermoso a partir de pedazos rotos. ¿En qué piensas?, le preguntó Owen con señas. En lo afortunada que soy, respondió ella con señas. En lo cerca que estuve de perderme todo esto. Pero no lo perdiste, le recordó Owen con delicadeza. Elegiste cambiar, eso requiere valor. Desde su dormitorio, aún sin dormir del todo, las manos de Jade se movían en la oscuridad, haciendo señas a sus hermanas en su lenguaje secreto. Nos elegimos mutuamente. Eso es lo que nos convierte en familia. Y tenía razón. Se habían elegido unas a otras una y otra vez. En cosas grandes y pequeñas, habían elegido estar presentes, ser vulnerables, dejarse ver. Esa noche, después de que las niñas se durmieran, Natasha se quedó en la puerta de la habitación de las niñas, observándolas dormir. Hace un año habría estado en su oficina, trabajando en presentaciones y respondiendo correos electrónicos. Ahora estaba allí, presente, exactamente donde debía estar. Owen se acercó por detrás y la rodeó con los brazos por la cintura. «Buen día. Un día perfecto», le dijo ella en lenguaje de signos contra su pecho, moviendo las manos en el pequeño espacio que había entre ellos. «Ven a la cama», le susurró él. «Mañana lo volveremos a hacer todo». Y así fue. Cada día se elegían el uno al otro, elegían la presencia por encima de la perfección, elegían la familia por encima del imperio. Porque a veces la mayor historia de éxito no es construir una empresa de $1.000 millones. Se trata de aprender a ver a las tres niñas sentadas en la mesa de un restaurante, esperando desesperadamente a que su madre levante la vista de su teléfono. Y a veces, la mejor historia de amor comienza con un desconocido que se acerca y te recuerda lo que realmente importa. Si esta historia te ha llegado al corazón, no dejes que termine aquí. Recuerda que la presencia es el mejor regalo que puedes ofrecer, que ver a las personas, verlas de verdad, puede cambiar todo su mundo, que el más mínimo gesto de atención puede curar heridas que ni siquiera sabías que existían. Suscríbete y forma parte de nuestra familia de historias Heart Echo, donde cada historia te recuerda que los momentos más importantes no están en las salas de juntas ni en las pantallas de los teléfonos. Están en las mesas donde la gente decide verse de verdad. Y si esto te ha emocionado, compártelo. Porque a veces compartir la esperanza es lo más amable que podemos hacer.